En este vídeo vamos a centrarnos en uno de los subproyectos del proyecto Descartes. Para acceder, entramos desde la página proyectodescartes.org, pulsamos a continuación en el apartado Subproyectos y dentro de este apartado nos vamos a centrar en el proyecto Un100. Entramos y nos encontramos la pantalla inicial en la que se nos explica que el proyecto Un100 recoge 101 unidades didácticas o recursos didácticos, recursos educativos de las áreas de matemáticas y física para el nivel de licenciatura, aunque algunos también pueden ser usados en el bachillerato. Para acceder a los materiales pulsamos en el índice temático o en todos los materiales, vamos a hacerlo en nuestro caso a través del índice temático, y nos encontramos los apartados en los que están clasificados estos materiales. Hoy vamos a entrar en el apartado Cálculo de una variable. Dentro de este apartado podemos observar varias unidades didácticas, como son introducción al cálculo, sucesiones numéricas, series, gráficas de funciones, etc. Todas ellas, como decíamos, utilizables a nivel de licenciatura y algunas de ellas también a nivel de bachillerato. Concretamente, hoy nos vamos a centrar en la unidad didáctica Introducción al cálculo, que perfectamente puede ser aplicable para alumnado de bachillerato. En todas estas unidades didácticas nos encontraremos siempre 4 botones en la parte inferior, desde los que podemos acceder a la motivación, inicio, desarrollo y cierre. En la motivación podremos ver un vídeo, en este caso es un vídeo de 5 minutos 48 segundos, en el que se nos hace una reseña histórica sobre el cálculo infinitesimal. En todas estas unidades didácticas, todas ellas tienen el mismo formato. No vamos a ver el vídeo ahora, vamos a pulsar en inicio. En el apartado de inicio se nos presentan 4 problemas históricos que se resuelven utilizando el cálculo infinitesimal. Concretamente, el estudio del movimiento, el cálculo de la velocidad instantánea o de la pendiente de la recta tangente en un punto, la determinación de los valores máximos y mínimos de las funciones, y por último el cuarto problema, el problema del área encerrada en una línea curva. Todos estos problemas resuelve el cálculo infinitesimal y para ver cómo se resuelven, pulsamos en el apartado Desarrollo. En la primera escena, dentro del apartado Desarrollo, se nos presenta una función en la que podemos apreciar la diferencia entre razón de cambio y razón de cambio instantánea, es decir, la variación en la posición de un objeto, lo que en otros sitios se llama tasa de variación media, y la razón de cambio instantánea, que será la velocidad instantánea del objeto en cada momento. Podremos pulsar animar y veremos el vector velocidad cómo va variando. Pulsando en la flecha nos encontramos otra escena con una animación en la que podemos elegir 6 funciones diferentes. La primera función es una función constante, la segunda una función afín, la tercera una función cuadrática, y al pulsar el botón animar va apareciendo la gráfica de la función en función del tiempo. En la siguiente escena escogemos también una de las funciones, por ejemplo la función cuadrática con la que estábamos anteriormente, y se nos explica la tasa de variación media o la velocidad media entre 2 puntos t0 y t1, que nosotros podemos variar con los controles gráficos que tenemos en escena.
A continuación se nos explica la velocidad, la diferencia entre rapidez de promedio y velocidad promedio, y podemos pasar a continuación a la siguiente escena. En la siguiente escena se explica el concepto de derivada. En primer lugar, se nos explica la pendiente de la recta pasando por dos puntos de la función, una recta secante. Podemos mover estos puntos para ver cómo varía la pendiente de esa recta. En esta nueva escena podemos ver el concepto de derivada. Observamos, variando el control h, el valor del cociente f de x más h menos f de x partido por h, y se nos habla a continuación del límite de ese cociente cuando h tiende a 0, con lo cual estamos definiendo el concepto de derivada de la función en el punto x sub 0. En la siguiente escena se aborda el apartado de el cálculo del área encerrada en una línea curva. A medida que aumentamos el número de triángulos, la suma de las áreas de los triángulos se aproxima cada vez más al área encerrada en la línea. Aplicando esto, tenemos el área bajo una curva entre un intervalo, dentro de un intervalo AB. Construimos los rectángulos a partir de una partición del intervalo AB. Se define así, se calcula así la suma de estas áreas, y se define la integral entre A y B de la función como el límite de esas sumas, el límite cuando las particiones, el tamaño de la partición de cada uno de los intervalos de partición tiende a 0. Finalmente, en el apartado cierre, accedemos al cuarto problema. En esta escena nos encontramos con el teorema fundamental del cálculo, con sus dos formulaciones, la primera, la que conocemos como regla de Barrow, y la que conocemos como teorema fundamental del cálculo. Una explicación de ese teorema y el caso, una aplicación concreta al cálculo de áreas comprendidas entre el eje x y una curva que corta el eje x. Concretamente, estamos hablando de una función cúbica. Podríamos variar los coeficientes para tener otra función diferente, y aplicando el teorema fundamental del cálculo obtenemos la integral entre menos 2 y 0 en este caso, y entre 0 y 2, y la suma de esas dos áreas es el área total. Un segundo ejemplo en el que podemos ver la función tangente, o podemos ver la función 1 partido por x, o una explicación general aplicable a cualquier función del teorema fundamental del cálculo. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Decir que hay también un botón I donde tenemos información y donde se explica cuál es el objetivo de esta unidad, qué es lo que vemos en el apartado motivación, qué es lo que nos encontramos en el apartado inicio, qué es lo que tenemos también en el apartado desarrollo y qué es lo que hay en el apartado cierre. Y finalmente, en el apartado créditos, nos encontramos con los nombres de las personas que han intervenido en la realización de esta unidad didáctica y las instituciones y organizaciones participantes en ella.